Evangelio de noviembre 10, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene el día de hoy que tomemos un pequeño pedacito de la primera lectura de la carta de San Pablo a Tito, particularmente este. Te dejé en Creta para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. El obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor ni violento, ni dado a negocios sucios. Debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Nos habla de 3 cosas importantes. Hoy estamos celebrando, por supuesto, a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nos habla de 3 cosas. Primero, de ser ocasión de pecado. Segundo, del perdón. Y finalmente, de la fe. 3 cosas que provienen de Dios, que son dones de Dios y que, a mi gusto, vienen justamente clasificadas, por así decirlo, conforme se nos van exponiendo por el Señor. La cuestión del pecado. Podríamos decir que es ir alcanzando la cumbre, la plenitud de la estatura del Señor. La cuestión del perdón tendrá que venir justamente de la fe. La puerta de entrada, como ya lo había escrito su Santidad Benedicto XVI y el actual Papa Francisco en la Porta Fidei, en la puerta de la fe. La fe es la puerta que nos acerca a Dios. O mejor dicho, es la puerta para que nosotros permitamos que Dios entre a nuestra vida. Ante las 2 propuestas del Señor, que seguramente los discípulos, los apóstoles, veían casi inalcanzables, viene la petición: aumentanos la fe. Pero el Señor les aclara y nos aclara. Si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza, es decir, así pequeñita, chiquititita la fe, sería suficiente para decirle al árbol: arráncate de ahí y plántate en el mar. Y el árbol nos obedecería. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos fe. La fe no es algo, una gracia dada, una cosa que se nos da, sino que la fe es el resultado de la presencia de alguien con A mayúscula. La fe es uno de los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una luz solamente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el regalo más excelso que podemos aspirar. El Espíritu Santo es lo que nos permite acercarnos a Cristo. Por eso el Señor también en San Juan dice: Nadie puede venir a mí si antes mi Padre no se lo concede. La forma de que nuestro Padre en el cielo nos concede acercarnos a su Hijo Santísimo es a través del Espíritu. Pero nosotros también tenemos que cooperar con ese Espíritu. Ciertamente,
la presencia del Espíritu se nos es dada gratis, no por algún mérito propio, de ninguna manera, sino de manera gratuita, porque el amor es gratis. Tendríamos pues que empezar pidiendo: Señor, envía nuevamente tu Santo Espíritu, ayúdame a ser dócil a las mociones de tu Espíritu. Y de ahí pasaríamos al segundo: haz que este Santo Espíritu me enseñe a perdonar de corazón, para que no haya en mi corazón un remordimiento, no haya en mi corazón un rencor, un enojo y mucho menos un odio, sino que tenga un corazón limpio, purificado por la presencia del Espíritu. Vayamos a la parte central. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Ciertamente, vivimos en este mundo que es literalmente un valle de lágrimas, lleno de dificultades, lleno de tristezas, y eso así es. Y es no porque Dios lo haya hecho así, sino porque el abuso de nuestra libertad, y en este caso de los 2.100 millones de hombres y personas, hombres y mujeres que existimos en este mundo, el abuso de nuestras libertades, hace que para los demás la vida sea dura, muy dura a veces. Por eso dice, no es posible evitar ocasiones de pecado, porque tratar de evitarlas o querer evitarlas para Dios significaría quitarnos la libertad. Y eso simplemente Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer porque cada uno de nosotros nos es muy importante la libertad para poder encontrarnos con Dios libremente en el amor. Pero dice, ay de aquel que las provoca, que provoca las ocasiones de pecado. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino amarrada en el cuello. Es decir, más valdría que muriéramos antes de ser ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Cuál es la gente sencilla? Todos nuestros hermanos, pero particularmente aquellos que tienen su fe todavía aún no bien formada. Por eso, cuadra precisamente con la primera lectura cuando dice los presbíteros, aquellos que son llamados padres, según la tradición aquí en México, los sacerdotes, han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta. Han de ser irreprochables. Y particularmente el obispo, como administrador de Dios, no es dueño de la diócesis, es un administrador de Dios. Es aquel administrador fiel y prudente que ha sido puesto al frente de la casa del Señor para prepararnos a todos el alimento y la cura a su debido tiempo. Debe ser irreprochable, no arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Simplemente la palabra irreprochable ya es suficiente. ¿Y los demás? ¿Cómo tendríamos que ser los demás? Todos los hijos de Dios estamos llamados a ser irreprochables. Todos. Ciertamente que el Señor sabe de qué estamos hechos. Pero una cosa es ser pecadores y otra cosa es ser contumaz, otra cosa es ser corrupto, otra cosa es ser consuetudinario, estar en el pecado y querer seguir viviendo en el pecado, pensando que Dios de todas formas me va a salvar porque ya me ordenó, ya me consagró, y nada tan lejos de la realidad. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confía, se le exigirá aún más. ¿A qué se refiere eso que se le confía? A los propios hijos del Señor. Cada uno de estos presbíteros y obispos tendrán que dar cuenta de todas las almas que se le han confiado. Que Dios pues les bendiga a ellos y a nosotros abundantemente, de forma que cada quien, con un corazón recto y purificado por el Espíritu, podamos dar buenas cuentas a nuestro Padre en el cielo. Dios les bendiga.